Hola, muy buen día, tarde o noche. Hoy el equipo 5, que está conformado por Brenda Jocelyn Cruz Martínez, su número de lista es 5, María de los Ángeles Díaz Moreno, que su respectivo número de lista es 8, Ashley Mariela Flores Gámez, que su número es 9, César Fabricio López Jasso, que es el número 14, y su servidora Kimberly Miada Marí Reyes Bustos, que mi número es 21. Les compartiremos lo que indagamos acerca de los aprendizajes obtenidos de las actividades como evidencia final de la unidad en la materia de geografía. Presentaremos de manera crítica y reflexiva el estudio de un caso en el video documental. Las preguntas que se impartieron para poder investigar, para crear este video fueron: la vida cotidiana en la comunidad, territorio de la escuela de las prácticas, ¿tiene relación con alguna corriente de pensamiento de la geografía? Además de la pregunta, ¿cómo la incluyes de manera crítica y reflexiva en la vida cotidiana? Haremos mención de la respuesta de estas preguntas en base a la biodiversidad y dinámica e interpretación sociocultural de la comunidad, territorio de prácticas. Para darle respuesta a estas preguntas, escogimos una escuela de prácticas a la que fue una compañera del equipo. Espero y les sea de su agrado el video. La vida cotidiana en la comunidad, territorio de la escuela de prácticas ¿tiene relación con alguna corriente de pensamiento de la geografía? En la escuela a la que asistimos a prácticas, pudimos observar que la comunidad se llega a relacionar con tres corrientes de la geografía, las cuales son las siguientes. La primera es la corriente posibilista. La corriente posibilista de la geografía se centra en el estudio de la vida cotidiana de la comunidad desde una perspectiva crítica y respetuosa. Esta visión toma en cuenta las opiniones, prácticas y experiencias de los miembros de cada comunidad para construir una imagen amplia de sus realidades. Esta perspectiva profundiza en la distribución de la riqueza, los problemas de salud, educación y seguridad de los individuos y comunidades, proporcionando una comprensión más exhaustiva de cómo los fenómenos geográficos se relacionan con la vida cotidiana de la comunidad. La segunda corriente con la que pudimos relacionar la escuela es la corriente determinista. La corriente determinista de la geografía se refiere a la forma en que los factores físicos y geográficos influyen directamente sobre las vidas cotidianas de una comunidad. Esta teoría sostiene que todos los procesos naturales y humanos están determinados por condiciones preestablecidas de posición geográfica, recursos, cambio climático, entorno ecológico, entre otros. Esto significa que la ubicación geográfica, el medio ambiente, los recursos naturales y las características naturales son responsables de limitar el alcance de las actividades humanas. Los geógrafos deterministas argumentan que los factores físicos tienen un impacto directo en la organización social, el comportamiento humano y el desarrollo de un territorio. Un buen ejemplo de este principio se puede ver en la agricultura. En muchas regiones, el terreno no es adecuado para la agricultura debido a sus condiciones topográficas, suelo bañado, clima seco o clima húmedo. Estas limitaciones geográficas producen una situación en la que el empleo, el ingreso y el nivel de vida de los habitantes de la zona dependen de la disponibilidad de recursos naturales que ahí se encuentren. Otra forma de ver esto es a través de la distribución de las actividades productivas en un área. Los recursos naturales que se encuentran en una región influyen en el tipo de industria que se desarrolla. Por ejemplo,
El aumento del comercio de productos lácteos en una región sería un indicador de la presencia de granjas cercanas y viceversa. En conclusión, la corriente determinista de la geografía es una teoría que demuestra cómo la geografía de una región gravita hacia sus vidas cotidianas de sus habitantes. Los factores físicos determinan la presencia de recursos, tanto naturales como humanos, que influyen en los niveles de empleo, ingreso y nivel de vida. Asimismo, el ámbito productivo y la distribución de las actividades productivas también están determinadas por la ubicación y los recursos de la zona. La corriente cuantitativa de la geografía es una forma importante de entender el entorno en el que viven las comunidades. Esta corriente se centra en el estudio de los patrones numéricos para comprender mejor la ubicación y distribución de los recursos naturales, los cambios en el paisaje, la influencia de la actividad humana y la interacción entre culturas. La corriente cuantitativa ofrece una manera útil de examinar la vida cotidiana de las comunidades. Las investigaciones cuantitativas nos permiten conocer los patrones y tendencias de la población local y los cambios que se producen a medida de que la gente se mueve de un lugar a otro. Esto nos da una imagen más precisa de la salud, el empleo, la educación y otros aspectos socioeconómicos en la zona. Además, la corriente cuantitativa también nos ayuda a analizar el impacto que tienen las actividades humanas sobre los recursos naturales de un lugar, como el agua, así como la contaminación del aire y el suelo. De las que puede no lograr o lograr beneficios en el grupo social en que se encuentra. Extiende las relaciones entre los grupos humanos y el medio ambiente, como la explotación de la naturaleza, como el humano en función con las técnicas y las elecciones que hacen de los propios humanos que las desarrollan. Un ejemplo de cómo se puede aplicar la corriente posibilista en la educación básica es a través del uso de diferentes medios y recursos didácticos, como el uso de tecnología, juegos educativos y actividades lúdicas para poder estimular el aprendizaje y hacerlo más entretenido. De esta manera se puede aprovechar al máximo el potencial y las habilidades de cada estudiante, adaptándose a las necesidades específicas de cada uno. Otro ejemplo de aplicación de la corriente posibilista es mediante la creación de ambientes educativos que fomentan el aprendizaje autónomo, en los que los estudiantes pueden explorar, experimentar y aprender a través de las prácticas y de las experiencias que se les ofrecen. Esta hará que los estudiantes estén motivados y comprometidos con su aprendizaje y por ende aumentar la posibilidad de que logren sus objetivos de aprendizaje. Otra corriente, la corriente determinista son las actitudes y actividades del hombre que están gobernadas por las condiciones físicas del medio natural en que se albergan. Están determinadas también por condiciones preestablecidas de posición geográfica, recursos del cambio climático, entorno ecológico, entre otros, como ya lo habían mencionado antes. Algunos ejemplos de la corriente determinista son la ubicación geográfica de su comunidad, influye en el tipo de actividades económicas que se desarrollan ahí. Por ejemplo, si se vive cerca de un puerto o de una zona de agricultura fértil, es más probable que haya un desarrollo económico basado en la exportación de productos, matrimonios o agrícolas. El clima y el relieve del lugar también influyen en las actividades económicas y en la forma de la vida de las personas. Si se viven en zonas montañosas con inviernos muy fríos, es más probable que la gente se dedique a la ganadería o a la producción de leña, mientras que en zonas más cálidas y llanas es más común la agricultura o el turismo. Las disponibilidades de los recursos naturales como el agua o los minerales también influyen en el desarrollo económico y en la forma de vida de las personas. Si por ejemplo se ve en una zona con una gran cantidad de agua, es más probable
que haya desarrollo de la pesca o de la cría de animales acuáticos. La cuantitativa busca crear modelos explicativos de las estructuras urbanas, regionales y económicas, prescindiendo de los datos históricos sobre la génesis de los espacios establecidos en las leyes que rigen las pautas. También es el estudio de los métodos técnicos y cualitativos que permiten articular el sentido explicando los contenidos de las distintas disciplinas geográfico humano. En estas son más que nada, los números, igual es como, en lo económico tiene que ver con todo lo numérico para poder haber, que haya recursos más que nada. Algunos ejemplos son la utilización de datos y estadísticas. La corriente cuantitativa se basa en la recopilación y análisis de datos, por lo que es fundamental utilizar estadísticas y otros datos numéricos en las clases de geografía. Por ejemplo, se pueden mostrar gráficos y tablas que muestren la evolución de la población, el crecimiento económico, la distribución de los recursos naturales, entre otros. Análisis de imágenes satelitales. Otro ejemplo de la corriente cuantitativa es el uso de datos geoespaciales, como las imágenes satelitales, para analizar y comprender la distribución de los fenómenos geográficos. Se pueden utilizar herramientas en línea como Google Earth o ArcGIS online para explorar y analizar la información. Modelos de simulación. Se apoya en el uso de modelos matemáticos y de simulación para comprender la dinámica de los fenómenos geográficos. En las clases de geografía se puede utilizar herramientas como programas de simulación de cambio climático o de dinámica de población para explicar cómo funcionan estos modelos y cómo se aplican en el estudio de la geografía. Análisis de datos geográficos. Se basa en la utilización de herramientas de análisis espacial que permiten entender cómo están distribuidos los fenómenos geográficos en el espacio y cómo se relacionan entre sí. Se pueden utilizar programas como GIS o ArcGIS para analizar la distribución de la población, la agricultura, la industria, entre otros. En general, es fundamental utilizar herramientas tecnológicas e interactivas que permitan al estudiante explorar y analizar la información de manera más activa y participativa.